Hola queridos hermanos, Dios los bendiga. Les habla nuevamente el pastor Arnulfo de los Santos. Es una bendición que ya estemos en esta quinta ponencia de este curso de liderazgo en grupos pequeños. Aprovecho para felicitar a todos los que han tomado la decisión de ver esta secuencia de temas para aprender más sobre cómo dirigir los grupos pequeños en sus iglesias. Al mismo tiempo, aprovecho para felicitarles y desearles lo mejor en su liderazgo. Queridos hermanos y líderes, hoy vamos a ver un tema muy interesante y lleva por título Las buenas relaciones de un líder. Yo creo que todo líder debe de tener buenas relaciones si quiere tener éxito en su liderazgo. Pero antes de ver más sobre este tema, quiero ponerles allí en pantalla las preguntas que corresponden a esta ponencia. Aquí tienen las primeras 5 preguntas, pueden copiarlas allí en una libreta y de acuerdo a cómo va avanzando esta presentación, ustedes pueden ir respondiendo. Recuerden que cada pregunta tiene su cita y allí se van a dar cuenta cuál es la respuesta que corresponde. Todas las citas yo se las voy dando en esta ponencia. Muy bien, queridos hermanos, creo que ya la han copiado. Muy bien, vamos a iniciar. Quiero iniciar con este texto que ven en pantalla. Este texto no responde todavía a ninguna pregunta, pero vamos a dar introducción con este. Dice allí, la vida está hecha de relacionamientos con la familia, con los vecinos, con los amigos y con los compañeros de trabajo. La persona que no se relaciona bien crea dificultades todo el tiempo. Si se resolvieran los problemas de relacionamiento, quedaría allanado el camino hacia horizontes jamás imaginados. La iglesia y la sociedad hoy valorizan al líder que se relaciona bien. Miren, queridos hermanos, qué importante es esta cita. Y hay algo que dice en la parte central. La persona que no se relaciona bien crea dificultades todo el tiempo. Yo estoy seguro que allí en sus grupos pequeños y también en la iglesia hay algunos hermanos que les cuesta relacionarse. Por lo tanto, como no pueden relacionarse bien con los demás, van a crear dificultades todo el tiempo. Y a veces como líderes vamos a batallar un poquito más con este tipo de hermanos. Pero bueno, por eso es importante que estudiemos acerca de cómo relacionarnos con nuestros liderados. Muy bien, vamos a avanzar. Fíjense aquí, queridos hermanos, este es un texto muy importante y no debiera de faltar cuando hablamos de buenas relaciones. Dice allí como título, la regla de oro en las buenas relaciones. Mateo 7:12 dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Queridos y apreciados líderes, yo creo que no hay necesidad de explicar este versículo. Si tú quieres que los demás te traten bien, trata bien también a los demás. Si tú quieres que tus liderados te tengan aprecio, también aprécialos a ellos. Si quieres que te respeten, también respétalos. Por eso el versículo dice aquí, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Sean buenas o sean malas, todo lo que nosotros hagamos con los demás van a hacer con nosotros. Por eso, queridos y apreciados líderes, esta es la regla de oro. Esto no se te tiene que olvidar si quieres tener buen liderazgo. Yo creo que un líder que trata bien a los que les toca dirigir, a quienes dirige, pues
va a recibir lo mismo, lo van a tratar bien porque él está dando lo que anhela recibir. Pero si hay un líder que es arrogante, que no trata bien a quienes le toca dirigir, seguramente se le va a regresar pues esa misma actitud con la que él trata a los demás, así lo van a tratar a él. Entonces, queridos líderes, así tenemos que nosotros comportarnos si queremos que los demás pues respondan de la manera correcta. Consejo sabio sobre la manera como hablamos. Miren lo que dice este versículo. Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Fíjense, yo creo que esto también es clave para nosotros los líderes. ¿En cuántas ocasiones nos hemos encontrado en situaciones complicadas en las que tal vez se esté discutiendo algún punto o se esté tratando algún problema en nuestro grupo que nos toca dirigir? Muchas veces nosotros como líderes nos exaltamos, pero tenemos que ser muy prudentes. Muchas veces tenemos que guardar silencio, tener cordura, porque de nada sirve que nosotros nos exaltemos, de nada sirve que nosotros pues alcemos la voz. Al contrario, yo creo que vamos a agrandar el problema y va a ser muy difícil resolverlo. A veces es necesario guardar silencio, a veces es necesario conservar la cordura nosotros como líderes. Por eso dice allí, la blanda respuesta quita la ira. Muchas veces como líderes debemos de aprender a serenarnos, y esperar que el enojo se nos pase para luego volver y resolver el problema. Eso sí, no debemos de dejar pasar muchísimo tiempo antes de resolver un problema, sino que debemos resolverlo lo más pronto, pero muchas veces en el momento no se puede porque ambas partes están alteradas. Y cuando ambas están alteradas es muy difícil resolver un problema así. Entonces, pues ahí lo dice el versículo Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Muy bien, entonces ya sabemos cómo actuar en ese tipo de situaciones. Vamos a ir avanzando. Dice allí, las palabras del hombre. Proverbios 18:4. Dice allí, aguas profundas son las palabras de la boca del hombre y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Fíjense, queridos líderes, que yo creo que las palabras tienen un poder que no podemos ver. Y cuando nosotros hablamos, podemos dar a interpretar muchas cosas. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que nosotros decimos como líderes. También como líderes nos enteramos de la mayoría de los problemas de quienes nos toca dirigir. Tenemos que tener también prudencia y cordura en esta situación. Yo creo que si nosotros como líderes no sabemos, por así, lo quiero decir claro, no sabemos controlar nuestra lengua, es mejor que no estemos liderando un grupo. Porque muchas veces el éxito de nuestro liderazgo pues depende de la prudencia que nosotros como líderes tenemos. A veces hablar de más es completamente innecesario. En nada nos va a beneficiar. En nada, absolutamente en nada. Por lo tanto, a veces es mejor guardar silencio. El líder va a ver muchas cosas, algunas de esas cosas incorrectas. Pero es allí donde tenemos que ser prudentes. Y eso no significa que tengamos que quedarnos callados, claro que no.
Pero también tenemos que tener el tacto para tratar a nuestros liderados. Entonces, tenga muy en cuenta eso, queridos líderes. Todo lo que nosotros hablemos, nuestras palabras, tienen mucho poder. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esta parte. Dice allí El Camino a Cristo, página 12. Jesús no suprimía una palabra de la verdad, pero siempre la expresaba con amor. En su trato con la gente hablaba con el mayor tacto, cuidado y misericordiosa atención. Nunca fue áspero ni pronunció innecesariamente una palabra severa, ni ocasionó a un alma sensible una pena inútil. No censuraba la debilidad humana. Decía la verdad, pero siempre con amor. Denunciaba la hipocresía, la incredulidad y la iniquidad, pero las lágrimas velaban su voz cuando profería sus penetrantes reprensiones. Muy bien, queridos hermanos, fíjense qué importante esta cita, porque no se trata en sí de quedarnos 100% callados y darle la oportunidad al pecado. Cuando alguien, por ejemplo, nos enteramos de que está haciendo algo malo. Claro que no. De hecho, Jesús, como dice allí la cita, no suprimía una palabra de la verdad. Pero fíjense qué importante. Y allí después en la parte central de esta cita, allí nos menciona, decía la verdad, pero siempre con amor. Fíjense, por supuesto, Jesús no se amoldaba porque muchos líderes a veces muchas veces para no hacer sentir mal a los demás o muchas veces para ganarse una amistad o a veces por interés, no ponemos por encima la verdad, a veces por interés propio. Pero fíjense, Jesús decía la verdad, pero hay algo muy importante aquí, que dice, pero siempre con amor. Qué interesante, porque muchas veces nosotros, como líderes, somos directos. Y yo conozco a miembros, ¿verdad? Hermanos, que somos completamente directos con los demás. Y muchas veces hacemos sentir mal a los demás porque no tenemos tacto, no tenemos amor. Y eso era lo que tenía Jesús, amor. Él tenía tacto. Él no se callaba ni ocultaba la verdad, la decía, pero es importante que entendamos que Cristo Jesús la decía con amor. Y yo creo que Cristo Jesús siempre buscaba salvar a las personas, a las almas del pecado, perdón. No las dejaba que se hundieran en su pecado, claro que no. Él las reprendía con amor, porque procuraba su salvación. Queridos y apreciados líderes, a veces con nuestras palabras, pues nosotros somos quienes en muchas ocasiones procuramos que los demás se vayan alejando de Dios. Por eso tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado. Miren qué dice esta cita, la compasión de Cristo. Y yo creo que nos falta a nosotros tener compasión por los demás. Dice allí, El Camino a Cristo, página 12. Toda alma era preciosa a sus ojos, a la vez que se condujo siempre con dignidad divina. Se inclinaba con la más tierna consideración sobre cada uno de los miembros de la familia de Dios. En todos los hombres veía almas caídas a quienes era su misión salvar. Tal fue el carácter que Cristo reveló en su vida, tal es el carácter de Dios. Del corazón del Padre manan para todos los hijos de los hombres los ríos de la compasión divina, demostrada por Cristo.
Queridos y apreciados líderes, yo creo que en esta cita del Camino a Cristo, página 12, allí está lo que realmente Cristo veía en cada alma. Por eso él los veía con amor. Por eso él también se compadecía de cada una de las personas, porque él veía lo que muchas veces nosotros no vemos. Pero el líder tiene que tener mucho tacto. El líder tiene que, pues, aprender a ver más allá de lo que los demás no pueden ver en las personas. De esta manera nosotros podemos ver en las demás personas almas para Cristo, almas que tenemos que procurar su salvación. Fíjense que la cita allí también menciona en la parte central, en todos los hombres veía almas caídas a quienes era su misión salvar. Muchas veces nosotros no tenemos esa misión de salvar a los demás. Por eso es que a veces los tratamos duramente a aquellas personas que nos toca liderar. Y tenemos que tener mucho cuidado con ello. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque el Señor miraba a los demás con amor y nosotros también tenemos que mirar a los demás con amor, sobre todo si queremos procurar su salvación. Muy bien, vamos a avanzar. Miren lo que dice aquí, enfrentando el error de los liderados. Proverbios 17:9. Miren lo que dice allí Proverbios 17:9. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al enemigo. Fíjense, con esta cita, y se los había mencionado en un principio, el líder se va a enterar de cosas y es allí donde tiene que tener mucha, pero mucha prudencia. Si nosotros como líderes no podemos contener nuestros pulmones y a veces de lo que nos enteramos lo sacamos a la luz sin ser prudentes, tenemos que saber que estamos haciendo mal y estamos afectando a otras personas. Por eso fíjense lo que dice la cita. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Ahora bien, fíjense lo que acabamos de leer en la cita anterior. Cristo Jesús siempre puso la verdad en alto, pero tenía mucho tacto, tenía amor también para reprender a las almas. Porque algo muy interesante es que Cristo Jesús buscaba la salvación de ellos. Y también nosotros como líderes debemos buscar la salvación de los demás. Ahora, no se trata tampoco de cubrir una falta, claro que no, pero sí tener tacto para hablar con aquella persona y procurar un cambio para bien en su vida, porque se supone que nosotros procuramos alcanzar su vida para Cristo Jesús. Entonces, pues aquí lo tenemos, el que cubre la falta busca amistad, más el que la divulga aparta al amigo. Así es como se enfrenta el error de los liderados, porque nosotros nos va a tocar dirigir hermanos que van a estar en el error. ¿Y cómo enfrentar cuando uno de nuestros liderados está pasando por situaciones difíciles, por pecados? ¿Cómo enfrentar esas situaciones? Es evidente que también nos toca una parte a nosotros como líderes, procurar, buscar que aquella persona regrese a los caminos de Cristo Jesús. Muy bien, vamos a avanzar. Cuando el líder es ofendido. Proverbios 19:11 dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Qué interesante, queridos líderes que están viendo esta ponencia, porque hay muchas ocasiones en las que nos enojamos como líderes
cuando no vemos que el grupo avanza por la dirección correcta, o cuando algunos van a la izquierda y otros hacia la derecha, o cuando no todos van por el mismo camino, cuando no todos tienen el mismo pensar, cuando a veces no se valora también el esfuerzo del líder. Miren, ¿cómo vamos a actuar nosotros? ¿Será que vamos a actuar de una manera explosiva? ¿Qué menciona las Sagradas Escrituras en Proverbios 19:11? La cordura del hombre detiene el furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Yo estoy seguro que en alguna ocasión nos han ofendido, nos han dicho cosas que nos han hecho sentir mal. ¿Cómo hemos actuado nosotros como líderes? Nosotros no podemos perder el control, porque si perdemos el control, hemos perdido también nuestro liderazgo. Por eso tenemos que ser, como dice allí el versículo, prudente. Tenemos que mantener la cordura ante cualquier situación. Y como decíamos en un principio, a veces es mejor guardar silencio. A veces es mejor quedarnos callados. Entonces ahí tenemos otro consejo más. Cuando el líder es ofendido, ya usted sabe lo que tiene que hacer. Muy bien, vamos a avanzar. Miren lo que dice allí, Hechos de los Apóstoles, página 135. Siempre ha existido en la iglesia quienes tienden constantemente a actuar de forma individual. Parecen incapaces de comprender que la independencia de espíritu puede inducir al instrumento humano a tener demasiada confianza en sí mismo y a confiar en su propio juicio, en lugar de respetar el consejo de sus hermanos y estimar debidamente su juicio, especialmente el de los que ocupan los cargos que Dios ha asignado para la dirección de su pueblo. El Señor ha investido a su iglesia con especial autoridad y poder que nadie tiene derecho de desatender y despreciar, porque el que lo hace desprecia la voz de Dios. Esta cita está un poco fuerte y está en todo lo correcto la hermana Elena Harmon de White. Desafortunadamente, en nuestras iglesias, en nuestros grupos pequeños, siempre van a haber personas, hermanos, que actúan de una forma individual. Siempre van a haber hermanos que no van a, aceptar las indicaciones del líder. Ellos van a ir en sentido contrario. Pero fíjense lo que dice también la cita allí. El Señor ha investido a su iglesia con especial autoridad y poder que nadie tiene derecho de desatender y despreciar, porque el que lo hace desprecia la voz de Dios. A veces nosotros somos liderados por alguien más y nosotros puede que podamos pensar en nosotros mismos, yo puedo hacerlo mejor, el líder está mal y muchas cosas negativas. Y podemos actuar nosotros individualmente. Pero si nosotros despreciamos el liderazgo que Dios colocó en nuestra iglesia, fíjense lo que dice la cita, despreciamos la voz de Dios. Y quiero decirles algo como líder. A veces el líder se esfuerza de más y a veces nosotros como liderados no vemos el esfuerzo. Queremos resultados y no nos importa el esfuerzo. Por lo tanto, muchas veces tenemos nosotros también como liderados, estamos hablando como liderados, no como líder, tenemos que ser comprensivos con nuestros líderes. Yo sé que estoy hablando para líderes, pero también ustedes son liderados por alguien más. Y esa persona Dios la puso para poder alcanzar los propósitos de la iglesia. Por lo tanto,
tanto como líderes y como liderados, debemos de seguir indicaciones de quienes nos liderean a nosotros. Entonces, tenemos que entender que el Señor llamó a hombres y a mujeres para servir en la causa de Dios. Mire, fíjense, y hay un dicho que dice que si nosotros no servimos bueno, yo lo voy a cambiar un poquito. Para liderear, al menos debemos de acatar las indicaciones de un líder. Tiene que ser así, porque de lo contrario iremos en sentido contrario y siempre seremos motivo de problemas en el grupo, en la iglesia y donde sea que estemos. Vamos a ser una persona, suena un poquito fuerte, pero tóxica en el entorno, en el grupo en el que estamos. Pero cuando nosotros trabajamos unidamente, todo camina de la mejor manera. La obra de Dios avanza a pasos agigantados porque todos los miembros van siguiendo el mismo objetivo junto con el líder. Muy bien, vamos a avanzar. Dice allí la paz que el líder necesita. Ahora, antes de tomar en cuenta esta cita, quiero decirles algo de mi propia experiencia. Muchas veces el líder se carga de tantas cosas. Sobre él se recaen varias responsabilidades. Sobre él hay varias responsabilidades. Pero fíjense qué importante es que nosotros estemos agarrados de las manos de Cristo Jesús. Miren lo que dice aquí, mente, carácter y personalidad. Tomo 1, página 57. El alma encuentra descanso solo en abrigar la mansedumbre y humildad de corazón. La paz de Cristo nunca se encuentra donde reina el egoísmo. El alma no puede crecer en la gracia si es egocéntrica y orgullosa. Jesús asumió la posición que el hombre debe tomar a fin de que la paz de Cristo pueda morar en el corazón. Y ahí lo tenemos. Esta cita pues nos menciona cómo nosotros los líderes podemos encontrar paz. A pesar de que tengamos problemas en nuestros grupos, a pesar de que tengamos hermanos que actúan individualmente, a pesar de que tengamos quienes piensan diferente o quieren actuar de una manera diferente. Ahí está en la cita, la paz de Cristo nunca se encuentra donde reina el egoísmo. El alma no puede crecer en la gracia si es egocéntrica y orgullosa. Y luego dice, Jesús asumió la posición que el hombre debe tomar. O sea, Jesús se rebajó en lo más mínimo. Jesús se hizo hombre, tomó la naturaleza humana, vivió como uno de nosotros, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores del universo. Él, pues, dejó todo, dejó su cetro para venir con nosotros aquí a esta tierra. Se humilló, fue humilde. Ahora, nosotros como líderes, pues tampoco debemos de actuar de una manera orgullosa. A veces creemos que el ser líderes de un grupo es tener el poder mandar y decir lo que yo quiera. Claro que no. No es así. En realidad, el líder debe tener mansedumbre, así como la tuvo Cristo. El líder debe tener humildad de corazón. Es más, en el grupo, él debe ser el más humilde de todos. Actuar con serenidad, con sabiduría. Y de esta manera el líder va a encontrar paz en su vida, tener éxito. Entonces, pues esta es la forma en cómo el líder puede encontrar la paz que muchas veces necesita. Bueno, hemos concluido, hemos llegado ya al final de esta presentación, queridos hermanos y líderes que han visto esta ponencia, la número 5. Y quiero pues agradecerles por seguir estas presentaciones que con mucho cariño y con mucho amor he preparado para ustedes.
y la intención es que juntos aprendamos a ser más efectivos en los grupos pequeños que existen en nuestras iglesias. Si nosotros aceptamos todos estos consejos bíblicos y de la hermana Elena Harmon de White, nosotros vamos a ser muy exitosos en nuestro liderazgo. La obra de Dios va a avanzar con un propósito seguro y sobre todo juntos vamos a alcanzar la vida eterna, el reino de los cielos que tanto anhelamos. Pues hemos concluido. Son 5 temas de este curso de liderazgo en grupo pequeño. Hay 3 temas más, pero ya no los vamos a seguir. Solo los voy a dejar allí en las redes sociales, en el YouTube, para que ustedes luego lo puedan ver. Sin embargo, los que han visto estos 5 temas, pues los felicito, la verdad, y quiero desearles éxito allí en sus grupos pequeños, en sus iglesias, como ancianos, o en cualquier cargo que estén desempeñando en el que ustedes tengan el liderazgo. Por eso quiero orar en este momento por ustedes, para que el Señor los pueda bendecir y su iglesia pueda crecer en armonía, de acuerdo a la voluntad de Dios. Voy a hacer una oración por ustedes. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu divino y santo nombre. Señor, gracias te damos por estas 5 ponencias en las que hemos aprendido a cómo ser líderes efectivos. Ayúdanos a ser humildes, a tener mansedumbre. Ayúdanos a comprender a quienes nos toca dirigir. Ayúdanos a exaltar la verdad, pero sobre todo hacerlo con amor para no herir a nadie. Ayúdanos, Señor, para que podamos nosotros también ser prudentes en lo que decimos, en cómo actuamos. Ayúdanos, Señor, para que seamos líderes sabios. Pongo en tus manos a todos los que han visto esta ponencia, para que ellos también puedan tener éxito allí en sus grupos pequeños, en sus iglesias y en cualquier cargo donde estén ejerciendo el liderazgo. Nos ponemos en tus manos y damos gracias por estos conocimientos que tú nos has entregado sobre el liderazgo en grupos pequeños. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Queridos líderes, me despido. Que tengan mucho éxito en su liderazgo. Que el Señor les bendiga.